Vamos a resolver algunos casos para calcular la distancia entre dos puntos que se encuentran en el plano cartesiano, haciendo uso de esta fórmula, de este teorema, que comprueba la distancia entre dichos puntos. Vamos a comenzar por ejemplificar la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Por ejemplo, un punto A que se encuentra en las coordenadas 3,1 a un punto B que se encuentra en las coordenadas 6,5. Lo primero que vamos a hacer para ilustrar a qué nos referimos con hallar la distancia entre estos puntos es colocar estas coordenadas en el plano cartesiano. Por ejemplo, el punto A, 3,1, es una coordenada x, y, como ya sabemos. Esa ubicación está dada por hallar su posición en el plano cartesiano en esos valores, es decir, 3,1 sería 1, 2, 3 en x, 1 en y. Por lo tanto, su ubicación sería esta que estoy señalando aquí, y este es el punto A. El punto B, que también es una coordenada obviamente x, y, estaría ubicada en 6 en x, 1, 2, 3, 4, 5 en y. Es decir, esta sería la posición de la coordenada B. A lo que nos referimos con distancia entre dos puntos es cuando calculamos la distancia más cercana, que es una recta entre estos puntos. Este espacio que estoy señalando es la distancia que queremos calcular. Aplicando el teorema de la distancia entre dos puntos, podemos hacer una sustitución de estos valores haciendo un orden entre los valores x y los valores y que contienen ambas coordenadas. Para darle un orden, al primer punto le vamos a llamar punto x1, y1, y al segundo punto lo vamos a llamar punto x2, y2, porque son los que vamos a utilizar en la fórmula. Si sustituimos estos elementos en la fórmula, vamos a encontrarnos que la distancia va a ser igual a, primeramente, hacer uso de la diferencia entre el punto x2 y el punto x1. El valor x2 que tenemos aquí asignado es 6. Entonces sería 6. La fórmula trae menos, y el valor x1 que voy a señalar aquí es 3. Entonces pondríamos 6 menos 3 elevado al cuadrado, más, y vamos a hacer lo mismo con la diferencia entre los valores de los elementos y de ambas coordenadas. Y2, que lo voy a señalar, es 5, menos, que la fórmula establece, el valor y1 que estoy señalando es 1. Y lo elevamos al cuadrado. A esta, finalmente, le vamos a calcular su raíz cuadrada. Entonces la distancia es igual a la raíz cuadrada de 6 menos 3, y 6 menos 3 es 3 elevado al cuadrado, más 5 menos 1, 5 menos 1 es 4 elevado al cuadrado. Seguimos con el proceso. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. La distancia entonces es la raíz cuadrada de 9 más 16, es decir, 25. ¿Ok? ¿Cuál es la raíz de 25? La raíz de 25 son 5. Lo que acabamos de encontrar aquí es la distancia en unidades que existe en el punto A al punto B. Y así es como obtenemos la distancia entre dos puntos ubicados en el plano cartesiano. Vamos a continuar con algunos ejemplos para calcular la distancia entre dos puntos. Ahora vamos a utilizar una distancia calcular una distancia entre los puntos P1
que como ejemplo los pondremos en la coordenada menos 4,2 y un punto 2 que está en la coordenada 1,7. Si ilustramos en el plano cartesiano dichos puntos, el punto 1 está en la coordenada menos 4,2, estaría en esta posición. Aquí vamos a poner P1. Y el punto 2, que es la coordenada 1,7, estaría en este punto, punto 2. Lo que vamos a resolver con la fórmula de la distancia es calcular cuánto mide este espacio que estoy señalando aquí como la distancia entre este par de puntos. Muy bien, vamos a ordenar los elementos de las coordenadas según los datos que la fórmula nos está pidiendo. El punto 1 lo vamos a conocer como la coordenada x1, y1, y el punto 2 lo vamos a entender como la coordenada x2, y2. Si aplicamos la fórmula utilizando estos valores, entonces tenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado. El valor x2 que señalamos es el 1, la fórmula dice menos, y el valor x1 que tenemos aquí es el valor menos 4. Menos 4, ¿no? Tenemos que diferenciarlo con el menos de la fórmula. Y a esto le vamos a sumar la diferencia entre los valores y de las coordenadas. Es decir, y2, que es 7, menos el valor y1, que es 2, todo elevado al cuadrado. Vamos a continuar sabiendo que aquí tenemos un par de signos negativos encontrados que nos hacen evaluarlos. Es decir, 1 menos menos 4 es 1 más 4 elevado al cuadrado, más 7 menos 2 que ya teníamos sin problemas con los signos. Ahora sí, ya tenemos ordenada la forma en la que podemos hacer la suma o resta de estos paréntesis. Tenemos 1 más 4, 5 elevado al cuadrado, más 7 menos 2, 5 elevado al cuadrado. Esto nos da una raíz cuadrada de 25 más 25. ¿Ok? La suma de estos dos valores nos da raíz de 50. Y la raíz de 50 es aproximadamente 7.07 como resultado. ¿Qué significa? Que la distancia entre los puntos P1 y el punto P2 es de 7.07 unidades, puesto que no sabemos si en estas coordenadas estamos hablando en términos de centímetros, kilómetros, etcétera, ¿no? Son unidades. De la distancia entre dos puntos. Ahora para las coordenadas Q, como ejemplo, una coordenada Q que se encuentra en la posición menos 5, menos 2 al punto R que se encuentra en la posición 1,3. Nuevamente vamos a ilustrar estas coordenadas en el plano cartesiano para visualizar a qué distancia nos estamos refiriendo. La coordenada menos 5, menos 2, que es la que estoy señalando aquí, la tenemos en esta posición. Esta es la coordenada Q, menos 5, menos 2. Y la coordenada R, 1,3, que estoy señalando ahora, estaría en este punto. Entonces lo que haremos es calcular la distancia entre Q y R, que es esta recta que estoy visualizando ahora. Muy bien, entonces vamos a recordar que acomodamos los términos en x1, y1 para el primer punto y en x2, y2 para el segundo punto, y luego hacemos la sustitución con la fórmula. La distancia entonces es igual a la raíz cuadrada de las diferencias entre los valores x de dichas coordenadas.
x2 está señalado como 1 menos, que indica la fórmula, el valor x1 que está señalado como menos 5, todos elevados al cuadrado, más ahora la diferencia entre los valores y de dichas coordenadas. y2 está indicado como 3, menos, que la fórmula nos indica, el valor y1 que está señalado como menos 2, todo elevado al cuadrado. Entonces, antes de poder continuar, vamos a darnos cuenta que aquí tenemos una situación en la que los signos negativos se encuentran igual en la otra parte y los vamos a evaluar. Es decir, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos menos 5. Y menos menos 5 sabemos que es 1 más 5. En este caso, todo elevado al cuadrado. Y lo repetimos de esta forma en la siguiente parte donde dice 3 menos menos 2. 3 menos menos 2 es 3 más 2, todo elevado al cuadrado. La distancia entonces es igual a la raíz de 1 más 5, 6 elevado al cuadrado, más 3 más 2, 5 elevado al cuadrado. ¿Okay? Elevamos al cuadrado estos valores, 6 al cuadrado es 36, más 5 al cuadrado es 25. 36 más 25 suman 61. Entonces la distancia es la raíz de 61, que utilizando la calculadora es aproximadamente 7.81 unidades de distancia entre el punto Q y el punto R. Es decir, ahora sabemos que esto mide aproximadamente 7.81 unidades.